Va a ser una cavidad no limitada también hacia arriba por el abdomen y abajo comunica con los miembros inferiores. Va a estar situada en la parte más inferior del tronco y tiene esa forma justamente de un tronco truncado. En su interior va a alocar a la vejiga urinaria, a las porciones terminales de los uréteres, a los genitales, al recto sigmoideo y a los vasos sanguíneos linfáticos, ¿no? Y nervios que encontramos en este lugar. Podemos clasificar a la pelvis, o podemos decir que tiene dos, ¿no? tipos de pelvis. Una pelvis mayor, que es la que se encuentra en verde, como ven, ¿no? Va a ser llamada también superior o falsa, ya que se continúa todavía hasta esta región, ¿no? Con el abdomen. Podemos ver que todavía esto corresponde a la fosa ilíaca hipogástrica, ¿no? A ambos lados. La pelvis verdadera sería la pelvis menor. Esta porción de la pelvis menor sí engloba lo que sería realmente los órganos que se encuentran en la pelvis, ¿no? Va a estar unida a través de la cresta pectínea del pubis, ¿no? Y se relaciona hasta la parte más inferior del coxis. Vamos a describir un poquito lo que sería la pelvis ósea. La pelvis ósea va a estar formado por dos huesos. Vamos a tener al hueso coxal y por atrás al sacro y coxis. Estos huesos entonces le forman todo lo que sería la pelvis ósea. Podemos recordar un poco acerca del hueso coxal. Podemos ver que esto tiene la unión a nivel anterior a través de la sínfisis del pubis, toda la espina ilíaca con su cresta ilíaca, espinas anteros superiores. Vamos a tener a nivel externo lo que sería la gabela, ¿no? Donde se articula directamente el fémur, y los agujeros obturados, ¿no? A ambos lados para el paso de arterias, venas y nervios obturadores. Como ven, es una pelvis bastante compleja, ¿no? Que van a estar unidas estas estructuras óseas por ligamentos. Estos ligamentos podemos mencionar los del arco crural del fémur, los del limba, los sacrociáticos mayores y menores, que van a pasar por los agujeros, ¿no? Sacrociáticos mayores, sacrociáticos menores, me van a unir todos los huesos que corresponden al ilio, isquio, pubis, sacro y coxis, ¿no? Estas uniones también se hacen a través de músculos. Los músculos de la pelvis van a dividirse en un grupo anterior y un grupo posterior. El grupo anterior, representado solo por un solo músculo, que sería el psoas ilíaco, que vemos acá. Y el grupo posterior, que se divide en un plano profundo, medio y superficial. El plano profundo, formado por los glúteos menores, piramidales, gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior y cuadrado dural. Mientras que en el plano medio encontramos al músculo glúteo medio y en el plano más superficial al glúteo mayor y al tensor lateral. Estos músculos superficiales entonces van a encontrarse tanto en el plano anterior como posterior a la pelvis. Vamos a estudiar a los músculos cuando veamos miembro superior e inferior. Ahora no nos vamos a detener en los músculos. Hablando de la irrigación de la pelvis, en el caso de la mujer, proviene de la arteria ovárica. Algunos ramos de la mesenteria inferior, la arteria sacromedia también, y proviene principalmente de toda esta zona, ¿no? Para la irrigación recibe desde la arteria ilíaca común. Acá vemos esta imagen, ¿no? Como desciende la arteria ilíaca, que se divide en externa e interna, ¿no? La externa pasa por el agujero obturatriz y la interna se queda en el interior de la pelvis y da ramas para toda la región intrapélvica, ¿no? Por así decirlo. La principal entonces va a ser la arteria ilíaca interna, llamada también hipogástrica. Esta arteria, al igual que la aorta abdominal, va a dividirse en ramas parietales y ramas viscerales. Las parietales van a ir a irrigar todo lo que sería las paredes de la pelvis, y las viscerales, como su nombre indica, irrigar la vejiga, la uretra, ¿no? También la zona más inferior del abdomen, además de dar ramas hemorroidales, ¿no? Principalmente la media. Hablando de la inervación de toda la pelvis, de todo el segmento de la pelvis,
sacro, occipital y el plexo lumbar. Este plexo lumbar va a básicamente iniciar en el borde anterior, lateral y medial de lo que es el músculo psoas, dando ramas para toda la región pélvica, como el abdomen genital, el abdomen genital menor, la femorocutánea y la femoral. Todas esas ramas proceden del plexo lumbar. El plexo sacro va a dar ramas para la región más externa, como la región glútea, ¿no? Para la región de los nervios piramidales y más superficial. También de la unión del plexo sacro y lumbar, ¿no? Nace este último nervio, que es el ciático. Este gran nervio termina a nivel de la punta del dedo, ¿no? Inicia en la región de la pelvis y termina en la punta del dedo. Además del plexo coccígeo, que va a dividirse, ¿no? A nivel medial en ramos que salen a través del ligamento sacrociático mayor para inervar principalmente la región de la piel, ¿no? La piel. Entonces todos los nervios que hemos mencionado, que son los plexos lumbar, sacro y coccígeo, como ven, van a nacer de la cara anterior, ¿no? Todo lo que es la cara anterior o los nervios anteriores de los nervios raquídeos. Toda la red de linfáticos que vemos acá, ¿no? Van a distribuirse hacia los linfáticos de la región del hipogastrio y ascienden para formar parte de los linfáticos también del abdomen. Hablando de las dimensiones de esta cavidad pélvica, podemos mencionar dos puntos: un punto de entrada y un punto de salida. El punto de entrada a nivel de la pelvis, ¿no? Va a tener un diámetro de más o menos 10 centímetros antero-posterior. Vamos a tener un diámetro conjugado diagonal, ¿no? Que va a hacer la unión de ambas espinas ilíacas, que llega más o menos a ser mayor a 11.5. Puedo mencionar el diámetro principal transverso, que representa la unión de las letras A, que va a tener más o menos una angulación recta y va a alcanzar más o menos los 13 centímetros. A nivel de la salida de la pelvis, ¿no? Vamos a tener un diámetro también isquiático que me une ambas regiones del isquio. Este ángulo bajo va a ser más o menos de 11 centímetros. Toda esta zona entonces de la pelvis, ¿no? Podemos ver acá que estos ángulos principalmente varían en el caso de tratarse de una pelvis de varón y una pelvis de mujer. Por eso podemos clasificar la pelvis, ¿no? Llamando a la de la mujer, ¿no? O que tiene esta forma ginecoide, que se va a caracterizar por tener un diámetro transversal mucho mayor, ¿no? Al diámetro antero-posterior. Es una pelvis más ancha, la pelvis ginecoide, estructurada así, porque esta pelvis va a participar en lo que sería el canal de parto, ¿no? En el caso de que la mujer decida embarazarse, ¿no? La pelvis de la mujer está totalmente adaptada para la expulsión, ¿no? De la cabeza del feto, principalmente por esta región de la pelvis. No pasa lo mismo con la pelvis androide, ¿no? La pelvis androide tiene un diámetro sagital antero-posterior mucho mayor. Acá podemos ver, ¿no? Que tiene justamente esa forma de corazón, la pelvis androide o de los varones, que hace dificultoso e imposible, ¿no? La expulsión de un feto a través de esta región. Entonces, tenemos otra clase de pelvis que sería la antropoide. Esta antropoide es mucho más angosta en sentido transversal, ¿no? Y mayor en sentido antero-posterior. También esta pelvis no es apta para la gestación, ¿no? Vamos a tener otro tipo que sería la planipeloide. Este tipo de pelvis sí cumple con la característica de dar paso, ¿no? Por su interior a cualquier feto. No hay dificultad para gestar. Entonces, de estas cuatro que hemos visto, podemos mencionar que la ginecoide y la planipeloide son pelvis, ¿no? Que
están confeccionadas justamente para dar paso al feto, ¿no? Y formar parte del canal de parto. Mientras que la trofoide y la troide, ninguna de esas dos servirían, ¿no?, para la gestación, para el momento del parto. Bueno, ya que hemos hablado de la pelvis, tenemos que hablar de los órganos que encontramos dentro, ¿no? Y esto corresponde a los genitales masculinos. Vamos a ver entonces el sistema primero genital masculino y después el femenino. Los genitales masculinos van a dividirse en genitales internos y externos. Los internos consideramos acá los testículos, las vías espermáticas y las glándulas anexas. Este sistema interno reproductivo entonces va a estar formado por todo este gran sistema que se encuentra dentro de la pelvis, ¿no?, y por fuera, incluyendo los testículos. Veamos entonces los testículos. Primero, estos van a estar localizados en las bolsas testiculares o escroto con una orientación oblicua y neuromedial. Va a tener esa forma elipsoidea, ¿no?, como vemos acá. Llega a pesar más o menos 10 a 14 gramos. El derecho está un poco mayor al izquierdo y también el derecho, como ven, va a estar siempre más elevado que el testículo izquierdo. Dentro de las relaciones, si hacemos un corte a nivel medio lateral, podemos ver que se va a relacionar con las venas testiculares a nivel superior, con el epidídimo, con todo este plexo que se forma, ¿no?, superior, que justamente pasa por lo que sería el conducto urinario. Dentro de las relaciones, en el borde posterior, vamos a encontrar el epidídimo, ¿no?, además, ¿no?, a nivel del ilio, que sería esta región por donde ingresa a través del tatuaje posterior, más posterior, ¿no?, las arterias y venas testiculares. La estructura del testículo va a estar revestida por 3 capas: una externa que está serosa, una capa media que está alveolínea y una capa interna que es la vasculosa. Formada entonces internamente los testículos por los lobulillos testiculares. Como ven, van a ser más o menos entre 200 a 300 lóbulos, ¿no?, separados por estas cápsulas que van a llegar hacia la región más medial, ¿no?, del testículo. Donde encontramos una red rica, ¿no?, de lóbulos seminiles que van a estar comunicados entre sí, ¿no?, van a llegar a medir más o menos 50 a 80 centímetros de longitud cada uno de estos túbulos y van a formar, ¿no?, más o menos una confluencia a nivel del epidídimo que sería esta zona. Finalmente van a formarse los conos deferentes, ¿no?, o eferentes, perdón. Estos conos deferentes ya forman el conducto deferente. Entonces, a nivel intersticial, en los testículos vamos a ver esta clase de imagen que corresponden a las células intersticiales de Leydig. Muy importantes porque estas células producen hormonas masculinas, ¿no?, o andrógenos, además, ¿no?, de la principal que sería la testosterona. También acá en el interior de estas células se producen los espermatozoides. Hablando de la vascularización, va a estar dada por la arteria gonadal, que es una rama de la arteria aorta, y a nivel testicular va a estar dada por las arterias hematénicas y las arterias diferenciales. Toda esta rica red, como ven, de vasos sanguíneos arteriales van a provenir, ¿no?, de las arterias gonadales. Las venas van a formar su propio plexo. Este plexo que ven acá, ¿no?, va a ser el plexo papiliforme, que va a rodear prácticamente todo el testículo, ¿no? Cuando existe un hidrocele, estas venas se inflaman, se dilatan y producen bastante dolor a nivel del testículo. Los linfáticos, ¿no?, van a llegar hacia la región lumbar y de ahí a la región preaórtica. Tienen su propia inervación, que están inervados por las fibras aferentes, ¿no?, tanto de ramas parasimpáticas, que serían vasodilatadoras, y simpáticas, que serían vasoconstrictoras. Esta vasodilatación y vasoconstricción, ¿no?,
varía según la temperatura corporal externa. Vamos a ver entonces las vías espermáticas o vías genitales masculinas, que incluye a los epidídimos, los conductos deferentes, los ductos eyaculadores y la uretra. Las vías espermáticas entonces van a ser este conjunto de ductos que van a encargarse de recolectar las secreciones espermáticas, seminales, prostáticas, en el momento de la eyaculación, transportarla, ¿no?, hacia la uretra. Todo inicia entonces a nivel del epidídimo. El epidídimo va a tener esta forma tubular bastante alargada, tipo vermiforme, que se encuentra en la cara más superior de los testículos. Incluye un segmento superior que sería la cabeza, ¿no?, su cuerpo, y ya la formación de los ductos comunes a nivel del cuerpo del epidídimo. Vamos a tener entonces, posterior a los epidídimos, los ductos deferentes o conductos deferentes. Como ven, va a iniciarse entonces encima del epidídimo, va a extenderse a cada lado, ¿no?, y van a tener una longitud muy amplia que más o menos alcanza los 30 centímetros. Es mucho más largo que el uretra, este conducto deferente. Este conducto deferente va a tener una porción testicular, ¿no?, una porción pélvica y una porción vesicular. La primera porción, entonces, la porción testicular, es el nacimiento, ¿no?, del conducto deferente a nivel de la cara superior del testículo. Vamos a tener una porción inguinal. Esta porción inguinal pasa por el conducto inguinal. Aquí vemos cómo pasa y se forma nuestro conducto inguinal, principalmente formado por las aponeurosis de los oblicuos mayores, menores y el transverso. Entonces el ducto inguinal da paso al conducto deferente en esta porción inguinal. Y por último, la porción abdominal, que sería esta porción que asciende hacia el abdomen y llega a la parte posterior, ¿no?, acá todo este trecho sería nuestra porción abdominal del conducto deferente, para terminar en su última porción, que sería la porción pélvica, ¿no?, que esta porción pélvica se comunica justamente con las vesículas seminales. De ahí ya nacen los ductos eyaculadores. Estos ductos eyaculadores entonces van a ser un par de tubos que resultan de la unión a cada lado del conducto deferente. Acá tenemos nuestra vejiga, tenemos la vesícula seminal en la cara posterior de la vejiga, y este pequeño trayecto sería nuestro ducto eyaculador, o conducto eyaculador, que se encarga de llevar el líquido seminal, ¿no?, que se produce en la vesícula seminal hacia la región, ¿no?, de la próstata, que ya iniciaría este nivel, la uretra. Toda esta región va a estar irrigada por las arterias que provienen de las arterias umbilicales. Vamos a tener a la arteria deferencial y la arteria crematérica. Por último, este conducto termina, como hemos mencionado, a nivel de los uréteres, de la uretra, que ya hemos mencionado la anterior semana, que tiene una porción prostática, una porción membranosa y una porción esponjosa. La porción esponjosa es la que termina, ¿no?, en el momento de la eyaculación, transportando todo lo que hemos mencionado de la vesícula seminal, de la próstata, de los testículos, ¿no?, hacia el exterior. Vamos a ver entonces cuáles son estas glándulas anexas masculinas. Van a ser las vesículas seminales, la próstata y las glándulas pulvo-ureterales. Veamos primero la vesícula seminal. Esta vesícula seminal va a estar ubicada en la cara más posterior-superior de la vejiga. Ya. Puede accederse a las vesículas seminales a través del tacto rectal. ¿No? Va a llegar a medir las vesículas seminales más o menos entre 10 a 15 centímetros. Se encuentra totalmente enrollado este trayecto, ¿no? Y como ven, entonces se podría palpar a través del tacto rectal. Las otras vesículas o glándulas van a ser las bulbos rectales. Estas bulbos rectales se encuentran en la uretra, uretrales, se encuentran en la uretra. Van a estar formadas por un par de glándulas que incluyen las glándulas de Cooper, ¿no?,
y se ubican justamente acá, en este sector. Estas glándulas bulbouretrales se encargan de lubricar todo el trayecto de la uretra hasta llegar, ¿no?, al piso de la uretra esponjosa. Entonces estas glándulas lubrican todo el conducto de la uretra, desde la región membranosa hasta la esponjosa. Y por último vamos a ver esta glándula que es la próstata. La glándula de la próstata va a ubicarse a 2 centímetros por debajo de la vejiga. Va a tener su propia ampolla, que es la ampolla rectal, ¿no?, que está muy en contacto con el recto. Va a llegar a medir más o menos 3 centímetros de altura, transversalmente 4 y un diámetro anteroposterior de 2 centímetros. La próstata pesa aproximadamente 8 gramos. Entonces, las relaciones de la próstata, de la fascia prostática, va a incluir, ¿no?, por adelante y arriba la vejiga, como vemos acá, por atrás el recto y el ano, ¿no?, y anteriormente descansa la próstata sobre la porción del hueso púbico. Bueno, la próstata, si hablamos de sus funciones, va a hacer la secreción ácida, ¿no?, de la fosfatasa ácida y fibrinolicina. Esto va a aumentar el volumen del semen, ¿no?, además de producir gran cantidad de proteínas que nutren, ¿no?, todo este paso del esperma hacia la región más exterior. Y bueno, la próstata lamentablemente va a ser el punto de asiento, ¿no?, de más enfermedades cancerígenas en el varón, que se recomienda a partir de los 40 años generalmente hacerse un chequeo de próstata, ¿no?, lo que es incómodo, pero debería hacerse, ¿no?, a partir de los 40 años, el tacto rectal, para ver el tamaño, la forma, la consistencia de la próstata. La próstata normal va a tener una consistencia como, ¿no?, de la región terminal. Esa es la consistencia normal. Ya se indura, ¿no?, obviamente va a ser más rígida, más forma de hueso, ¿no?, a la palpación, cuando existe un proceso cancerígeno de próstata. Entonces cuando el hombre eyacula, o sea, todo el conducto y toda la región ahí te digo algo de que todo el conducto ya las proteínas, o sea, Bueno, todo nace a nivel de los testículos, ¿no?, desde el epidídimo. Los testículos se forman los espermatozoides y con todo el conducto deferente llega a la vesícula seminal, ¿no?, recibe jugo de la vesícula seminal, de la próstata, y es llevado directamente a la uretra, ¿no? Todo ese proceso, ¿no?, incluye a nivel de la próstata la concentración de fosfatasa ácida, ácido cítrico y fibrinolicina, que ayudan justamente a estimular y lubricar todo lo que sería el jugo o el esperma total en el varón. Estas glándulas, entonces, que son las vesículas seminales, las glándulas bulbouretrales y la próstata, no solamente van a lubricar, sino también añaden, ¿no?, al esperma, al semen, diferentes tipos de composiciones, ¿no?, como vemos acá, la próstata, fosfatasa ácida, ¿no?, ácido cítrico, fibrinolicina, ¿no?, que van a contribuir a que ese esperma se mantenga intacto en el momento de la copulación, ¿no?, y pueda cumplir con la función también de, en la ovulación, llevar, ¿no?, el esperma hacia la región más superior de las trompas de falopio, ¿no?, para producir ahí la fecundación. Afecta algo en todo ese proceso, o sea, en todo su problema. Bueno, lo que pasa cuando no hay eyaculación, todo se retrocede, todo sufre un retroceso. Es más propenso a tener cáncer, es más propenso a tener, si es que no, bueno, no sé si es que no eyaculaba. Exacto, como sufre un retroceso, como les decía, ¿no?, nuevamente vuelve al lugar de origen, aumenta en tamaño, inicialmente a nivel de la próstata se produce la hiperplasia prostática, que en un momento puede evolucionar a una hipertrofia prostática y a un cáncer de próstata, ¿no? Entonces, cuando el hombre no eyacula,
este líquido sufre ese retroceso, se estanca, ¿no?, a nivel de los testículos, las vesículas seminales y la próstata también se inflaman, ¿no?, al no haber ese proceso de eyaculación. Entonces lo normal es obviamente que cada cierto tiempo el varón eyacule, ¿no?, todas estas secreciones, para evitar justamente el aumento de la concentración en estas glándulas, ¿no?, que hemos mencionado, y de esa forma no pasar a un segundo nivel que sería la hipertrofia, ¿no?, de todas estas glándulas, principalmente la próstata. Bueno, veamos entonces los genitales externos masculinos, que comprende las bolsas testiculares o escroto y el pene. Ya hemos hablado un poco acerca de los testículos, ¿no?, pero las bolsas que envuelven esto serían llamadas los escrotos, ¿no? Van a tener una forma ovalada con un rafe a nivel medial que va a dividir en dos mitades, ¿no?, estas bolsas derecha e izquierda. Hablando de la estructura, tenemos a nivel de la piel, ¿no?, una piel bastante pigmentada que va a estar en contacto justamente con la región interna de ambos muslos. Hay bastante producción a este nivel de las glándulas sudoríparas, ¿no?, para mantener justamente la temperatura adecuada a nivel de los testículos. Va a estar envuelta internamente a la piel, ¿no?, por una capa que se llama dartos, que es un músculo que envuelve los testículos y va a actuar, ¿no?, contrayéndose o dilatándose dependiendo de la temperatura corporal externa. Por dentro del darto vamos a tener esta fascia, que va a ser la fascia espermática externa, ¿no?, que va a formar parte también del anillo inguinal, o el conducto inguinal. Esta fascia va a estar internamente rodeada por una túnica que es llamada túnica vaginal, ¿no?, en la parte más interna del escroto de los testículos, que igual se contraen, ¿no?, lo mismo que el dartos cuando hay cambios de temperatura a nivel externo. La irrigación esta zona ya hemos mencionado, está dada por las arterias escrotales, que provienen de las arterias pudendas internas, ¿no?, y pudendas externas. Acá vemos cómo llegan, ¿no?, a través de las arterias pudendas, la parte más posterior a nivel del ano, se anteriorizan y forman las arterias escrotales. La inervación importante a este nivel, ¿no?, va a estar dada por ramas de los nervios perineales, que forman un tejido o un reflejo, ¿no?, muy sensible al frío o al calor, ¿no? Como les decía, van a contraer principalmente el darto para proteger todo lo que se produce a nivel testicular, ¿no?, principalmente las hormonas y los espermatozoides. Hablando de la porción más externa, hablamos del pene, va a ser el órgano de la cópula masculina, va a variar en dimensiones, ¿no? Podemos ver que tiene una división que podemos mencionar en dos, ¿no?, una raíz del pene y las raíces de los cuerpos cavernosos. Si hacemos entonces un corte a nivel, ¿no?, de este órgano, podemos ver que está formado por igual externamente el dartos, ¿no?, que hemos visto en los testículos, nuestra zona llamada cuerpo cavernoso y cuerpo esponjoso, y acá podemos distinguir, ¿no?, cómo es envuelta la uretra a nivel del meato, ¿no? Todo esto está envuelto también por una capa de tejido conectivo que se llama albuginia. A nivel profundo va a resguardar, ¿no?, tanto el tejido esponjoso como cavernoso y la uretra. ¿Cuál es los dardos? El dartos, este músculo más externo, ¿no?, el dardo. La túnica albuginia, ¿no?, que resguarda también internamente el tejido esponjoso, ¿no?, y acá vemos a la uretra. Bueno, tiene su propia vascularización, ¿no?, a través de las arterias pudendas internas, ¿no?, que van a dar ramas para todo lo que es la región dorsal, el cuerpo y el glande del pene, ¿no? Toda la irrigación venosa se devuelve a través de la vena pudenda externa y esta la devuelve hacia la vena pudenda interna. Para finalizar, entonces, acá vemos el recorrido. Las arterias pudendas internas dan arterias del bulbo profundas y dorsales del pene, las arterias ericinas, ¿no?, para los espacios cavernosos internos, y bueno, toda la inervación dependiendo
siempre de plexos simpáticos y parasimpáticos. Los simpáticos producen vasoconstricción y parasimpáticos vasodilatación para el llenado, ¿no?, del pene en el momento de la erección. Ya que hemos visto entonces el órgano sexual masculino, vamos a ver los genitales femeninos. Bueno, igual que los masculinos, entonces los genitales femeninos van a dividirse en externos e internos, ¿no? Y en total comprende los ovarios, la trompa de falopio, el útero, la vagina y los órganos genitales externos. Vamos a ver que la localización de cada uno de ellos varía. Unos se encuentran dentro de la pelvis y otros de forma más externa. Acá podemos ver al útero, ¿no?, con sus porciones, el canal vaginal que se encuentra dentro de la pelvis y los órganos genitales externos que incluyen a lo que llamamos vulva. Vamos a ver primero los ovarios. Los ovarios tienen características, ¿no?, que se asemejan a una almendra. Van a producir óvulos después de la pubertad mediante un ciclo menstrual, ¿no? Están formadas por glándulas endocrinas, ¿no?, y también producen en su interior no solamente óvulos, sino también importantes hormonas como el estrógeno, la progesterona y las hormonas foliculares. Entonces, antes de la ovulación van a tener un aspecto liso y rosado, ¿no? Va a ser mucho más grande después del embarazo. Los ovarios van a llegar a medir entre 2.5 a 4 centímetros, ¿no?, de largo. Van a medir más o menos 7 gramos. Se localizan a nivel, ¿no?, de la pelvis superior, ¿no?, en las fosas ilíacas derecha e izquierda. Hablando de su estructura, va a variar según la edad y con la etapa del ciclo ovárico, llegando a producir un epitelio germinativo, ¿no? Este epitelio germinativo va a encargarse de la producción, ¿no?, de las hormonas y los óvulos. El ovario también tiene sus zonas llamadas ilio. El ilio de ovario va a localizarse en la región más anterior de estos y va a ser el punto por donde ingresan arterias, venas y nervios, ¿no? Acá tenemos al ovario con su borde mesovárico, ¿no?, y esta región, ¿no?, que está también relacionada a la región más inferior del ovario. Se ubican entonces en una mujer nulípara a nivel lateral de la pelvis, ya en una mujer multípara a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. Desciende, ¿no? Va a estar entonces en un espacio que se llama fosa ovárica, la cual está limitada por delante con la arteria umbilical y por atrás con los uréteres y la región hipogástrica, ¿no? Disculpe, doctor, dijo mujer nulípara. Nulípara significa que nunca ha tenido hijos, y multípara que ha tenido muchos partos. Es nulípara, entonces es una mujer que nunca ha tenido un embarazo. Entonces cambia la ubicación. Su ubicación cambia. Una mujer nulípara se encuentra mucho más externo en las fosas ilíacas, y una multípara o que ya ha tenido gestas, ¿no?, se ubica mucho más a nivel del hipogastrio, más interno. ¿Por qué pasa eso? Por la forma, ¿no?, que tiene el ovario generalmente en una mujer que ya ha tenido gestas, no produce una cantidad de tiempo óvulos, obviamente, ¿no?, en los 9 meses. Entonces eso hace que la ubicación se retraiga y se hace mucho más medianas. En cambio, una mujer nulípara conserva este ciclo menstrual de cada 28 días, entonces no sufren atrofia, ¿no?, momentánea, por eso siempre van a estar en las fosas ilíacas derecha e izquierda. Bueno, las caras de los ovarios tienen dos, ¿no?, una interna y otra externa. Van a tener dos extremos y dos bordes, un borde mesovárico y un borde libre. Dentro de lo que sería su irrigación, va a estar irrigada por las arterias ováricas. Estas arterias, recuerden que son ramas directas, ¿no?, de la arteria aorta abdominal. Acá vemos cómo llegan las arterias ováricas para irrigar el ovario, y después va a irrigar todo el resto, ¿no?, del aparato femenino. Vamos a ver. Las arterias son las mismas que los gonadales. Sí, cambian de nombre, ¿no? En general se llaman gonadales, pero en la mujer se llaman ováricas y en el varón espermáticas. Las trompas de falopio, ¿no?, van a provenir del griego salpix, ¿no?,
Por eso, cuando hablamos de el corte a nivel de las trompas de falopio, ¿no? Esto se va a llamar salpingoclasia, ¿no? La salpingoclasia es el otro nombre entonces que se le da al corte de las trompas de falopio. Estas se ubican en el borde más superior y libre, ¿no? De los óvulos, de los ovarios, perdón, a ambos lados de los ligamentos anchos. Como vemos acá, tenemos un ligamento ancho, ¿no? Y por encima se localizan las trompas de falopio. La función de esto va a ser la conducción de los óvulos desde los ovarios hacia el útero y también conduce al espermatozoide en dirección opuesta para en el interior de esta formar lo que sería la fecundación, ¿no? La fecundación del óvulo. Las trompas van a dividirse en 4 partes. Vamos a tener un pabellón o infundíbulo, la ampolla, el istmo y la porción intersticial. Tenemos aquí entonces nuestras trompas con su infundíbulo, con su segmento ampollar más ancho, con su segmento del cuello, ¿no? Y finalmente cómo ingresa a nivel de la cara más superior del útero. El pabellón o infundíbulo entonces va a ser el segmento que va a recibir los óvulos, ¿no? Y son encargados de transportar hacia la región de la ampolla. Vamos a ver que la ampolla no va a ser la parte más larga y estrecha de las trompas y va a continuarse con el istmo, ¿no? Que sería el segmento más angosto de toda esta región. Aquí tenemos al istmo, la ampolla, todo este segmento de la ampolla y el infundíbulo, para que no se olvide. Hablando de lo que sería la irrigación o el riego sanguíneo, va a estar dada por ramas tubáricas que, como hemos mencionado y hemos visto, proceden de la arteria ovárica, ¿no? La arteria ovárica da ramas infundibulares, ampollares, ¿no? Que corresponde directamente a la irrigación de las trompas. Vamos a ver el útero. Hablando de sus consideraciones generales, va a tener una forma de una pera invertida, mide más o menos 8 centímetros de largo por 4 de ancho. Se designan 2 palabras para el útero, que sería ístero y metro, ¿no? Ístero se aplica mucho en ginecología cuando se habla de cirugías del útero, ¿no? Como la histerectomía. No se dice uterectomía, sino se dice histerectomía, ¿no? Por su origen a nivel que proviene del griego, ¿no? En la mujer nulípara, las paredes del útero son gruesas y musculares, mientras en las multíparas ya se adelgazan, ¿no? Lo mismo que pasa, ¿no? De diferencia en el ovario, en una nulípara y en una multípara. Vamos a encontrar, ¿no? Que es una cavidad realmente, ¿no? Que sirve no solamente para conducir el óvulo hacia la vagina, sino también como parte de un conducto del parto, ¿no? Se localiza a nivel de la pelvis, en un eje más longitudinal, ¿no? A nivel de la apertura pélvica superior. Se encuentra inclinado de atrás hacia adelante y descansa encima, ¿no? De la vejiga cuando ésta se encuentra vacía. El útero va a sufrir obviamente sus cambios de posición cuando cambia la estructura de la vejiga, cuando la ampolla rectal se encuentra llena también tiene esa facilidad de cambiar de posición. Limita por abajo, ¿no? Y delante con la vejiga y arriba se continúa con el recto. Acá vemos la situación del útero, atrás vemos al recto y adelante vemos a la vejiga. El útero va a tener divisiones, ¿no? Como todo órgano se divide en fondo, cuerpo, istmo y cuello. El fondo, el cuerpo, el istmo, que sería el segmento más delgado o más angosto, y el cuello o cervix uterino, ¿no? Que me conecta con la vagina. Doctor, ¿qué es istmo? Istmo es, como decir, el istmo significa estrechamiento, ¿no? Entonces, en todo órgano que tiene istmo, en el caso del útero, va a ser el lugar más estrecho del órgano, ¿no? Como vemos acá. Tenemos el fondo, el cuerpo, el istmo, que sería estrechamiento, significa eso, ¿no? Estrechamiento. Y una última porción en el útero, que sería el cuello o cervix uterino. Entonces, las principales, cuando se hace, ¿no? El estudio de Papá Nicolau, el PAP,
se llega incluso a observar hasta el istmo, ¿no? Cuando se encuentra muy relajado en una mujer que ya ha tenido embarazo, ya ha tenido parto, se puede observar hasta el istmo, ¿no? En un estudio de Papá Nicolau. Generalmente a nivel del cervix uterino, que sería esta región, van a iniciarse, ¿no?, los cánceres de cuello uterino, que serían los cánceres en la mujer mucho más comunes de encontrar, ¿no?, en una mujer. El segundo sería el cáncer de mama, ¿no? Bueno, entonces hemos mencionado las divisiones del útero y vamos a ver que su estructura está formada por 3 capas. Una externa llamada serosa o perimetrio, una media que sería el miometrio y una más interna que corresponde a la mucosa, que es el endometrio, ¿no? El endometrio va a variar, ¿no?, dependiendo del ciclo menstrual en el cual se encuentra la mujer. Entonces la capa más interna sería nuestro endometrio, la más gruesa, la muscular, sería el miometrio, y la más externa sería el perimetrio. Bueno, hablando de la cavidad del útero, es una cavidad ancha, por arriba va a relacionarse con la entrada de las trompas del falopio y va a disminuir a medida que se extiende hacia el istmo. Va a ser mucho más angosta, ¿no?, en la parte más anteroposterior, y entra en contacto en la región más inferior con la vagina, ¿no?, a través del cuello uterino. Hablando de lo que sería la posición, va a encontrarse en un sentido anterovertido en una mujer adulta, ¿no?, y después se varía la ubicación para finalmente la etapa de la mujer muy adulta, ¿no?, en la etapa ya final de vida, encontrarse en un sentido más superior, ¿no?, a la vejiga, como vemos acá. El útero tiene sus propios medios de fijación que van a estar formados externamente por el fondo del saco de Douglas, ¿no?, además de tener ligamentos, el ligamento ancho, ¿no?, y ligamentos redondos. El ligamento ancho va a unir no solamente el útero, sino también las trompas, ¿no?, como vemos acá, el ligamento ancho, además de tener otro ligamento que sería el ligamento redondo, ¿no?, que va a ser un ligamento más fibroso, que me une también la entrada justamente de las trompas de falopio, ¿no? Este sería el ligamento ancho y el ligamento redondo, ¿no? Ambos, este que parece la trompa, este es el ligamento redondo, y todo esto de acá sería el ligamento ancho. Como ven, el ligamento ancho entonces se fija la pared lateral del útero hacia la pelvis, y el ligamento redondo lo une generalmente a nivel de las espinas iliacas, ¿no? La irrigación del útero depende de las arterias uterinas, que van a irrigar todas las porciones que hemos mencionado del útero, partiendo lateralmente, ¿no?, de este órgano, y dar ramas que van a unirse a nivel medial, ¿no?, con el lado opuesto. Veamos entonces la vagina. Va a ser este órgano muy dilatable que posee paredes, una pared anterior, posterior y lateral. La vagina va a tener 2 porciones, una que se llama fornix de la vagina, que es un receso, ¿no?, que se ubica, que nace desde la porción del cuello del útero hacia la región más inferior de la vagina, y bueno, va en mujeres no vírgenes encontrarse el himen, que sería la parte más inferior de la vagina, ¿no?, que se encuentra revestido por un tejido especializado, ¿no?, que se pierde después del coito. Hablando de las funciones de la vagina, va a ser el órgano de la cópula, ¿no?, y va a ser parte también del conducto del parto. Se renueva no tanto como el útero, ¿no?, en cada menstruación, ¿no?, ya que también, ¿no?, la vagina va a conducir todo este sangrado que se produce en el ciclo menstrual femenino. La vagina tiene igual 3 capas, una mucosa, una muscular y una capa externa fibrosa, ¿no? La principal entonces sería la mucosa, que se continúa con la del endometrio. Hablando de lo que sería el riego sanguíneo, también procede de la arteria uterina, ¿no?, que sería
la que da inicio a la arteria vaginal. Como ven, tiene una consistencia totalmente fibrosa externamente, ¿no? A diferencia del útero, que sería mucho más seroso. Veamos entonces nuestra irrigación un poquito de la arteria. Aquí tenemos a la arteria aorta abdominal, que se divide en arteria ilíaca externa e interna, ¿no? Y vemos cómo nace, ¿no?, desde la cara anterior todo lo que sería la arteria uterinas, ováricas, ¿no?, que van a dar paso a las arterias uterinas. Para terminar, veamos los órganos genitales externos. Vamos a mencionarlos, ¿no? Se encuentran relacionados con la vulva, que incluye el monte Venus, los labios mayores, labios menores, el clítoris, los bulbos vestibulares y las glándulas vestibulares mayores, ¿no?, además de las glándulas uretrales, y dos orificios, que serían un orificio anterior para la uretra y uno posterior para la vagina. La vulva pues va a ser un conjunto de estructuras, ¿no?, que van a tener su propio tejido sensitivo y eréctil, ¿no?, formado principalmente por una región anterior que lo limita, llamada monte de Venus, ¿no?, que tiene esta eminencia triangular, y se continúa abajo con el clítoris, ¿no? El clítoris, que sería este órgano eréctil, ¿no?, que está formado también por cuerpos de clítoris. Van a tener una longitud de más o menos 3 centímetros, ¿no?, y se encuentran en un sentido mucho más anterior, ¿no?, de todas estas estructuras que llamamos vulva. El vestíbulo sería la región que va a dar paso ya al inicio de los labios mayores e internamente de labios menores. Estas estructuras van a formarse también a ambos lados por glándulas que sirven para lubricar, ¿no?, todo este segmento de la vulva, llamadas glándulas de Bartolino, ¿no? Se ubican a nivel de todo lo que es la vulva vaginal. Ya para terminar, entonces, toda esta región de la vulva va a estar irrigada e inervada por ramos, ¿no?, que proceden de los plexos lumbares, sacros y coxígeos, ¿no? Principalmente la región de la vulva recibe plexos coxígeos, ya que los plexos coxígeos van a irrigar, ¿no?, la parte más superficial del aparato sexual masculino y femenino. Muy bien, ese sería entonces el tema para ahora. Sé que fue un poco extenso, pero importante, ¿no?, que ustedes conozcan estos tres temas. Los quistes de ovario. Los quistes de ovario generalmente se dan en pacientes que